Hablemos de Voces de Chernobyl, escrito por Svetlana Alexievich. Svetlana nació en Ucrania en 1948 y estudió en la Universidad de Minsk la licenciatura de periodismo. Se ha desarrollado en múltiples facetas, como por ejemplo siendo profesora, escribiendo novelas, documentales, hace reportajes, también trabajó para periódicos, para revistas como periodista, pero sin duda algo en lo que más ella ha destacado justamente es en el periodismo y en la escritura, ya que en 2015 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Ella misma desarrolló su propio género literario denominado novela de voces, en el cual justamente ella se centra en darle voz a todas aquellas personas de la Unión Soviética y postsoviética. Y gracias a esto, pues ha sido muy reconocida por mantener en la memoria de las personas todo lo que se vivió durante este tiempo. Justamente por eso es el libro Voces de Chernobyl. Este libro fue publicado en 1997 y está denominado como un género documental y ensayo, en el cual justamente la escritora nos da voz de todas estas víctimas que fueron vivientes del catástrofe tecnológico más grande del mundo, que justamente fue la explosión de la central de Chernobyl. A través de sus páginas podemos encontrar pues la vivencia, justamente como lo mencionaba, de todas estas personas, y van narraciones desde niños, desde padres de familia, madres de familia, fotógrafos, periodistas, científicos, doctores, que pues justamente nos hablan de lo difícil que fue para ellos enfrentar este problema. Justamente porque después de toda esta catástrofe las consecuencias fueron muchas, y entre una de ellas fue que pues este lugar en donde ellos vivían ya no era habitable, lo cual la gran mayoría narra que o dice que para ellos fue muy difícil pues desalojar sus casas, porque pues justamente estaban perdiéndolo todo y dejando todo, y para ellos era muy difícil, ¿no? Aceptar la realidad. También nos cuenta cómo a consecuencia de toda la expansión de la radiación que hubo, se desarrollaron a lo largo del tiempo enfermedades como el cáncer, y también que las mujeres ya tenían miedo de tener hijos porque la radiación pues obviamente les afectaba, y los niños nacían con malformaciones. Entonces es un libro que a través de sus páginas y sus monólogos, que se va dividiendo por monólogos justamente, nos explican pues cómo fue para ellos vivir esto, ¿no? Y cómo explican pues justamente cómo vieron perder a sus cosas, sus familiares. Unas personas sí sobrevivieron, otras no. Entonces se nos narra todo muy gráficamente y específicamente, ¿no? De todo lo que pasó. Es un libro difícil de leer, no porque tenga palabras que no entendamos, sino justamente por esto, porque es crudo y realista. Y pues tú como lector, o nosotros como lectores, pues justamente a través de todas las páginas nos vamos imaginando lo feo, ¿no? Que pudo llegar a ser esto, pero justamente esto es básicamente de lo que se trata Voces de Chernobyl. Bueno, pues quiero destacar brevemente algunas de las historias que nos van contando estos monólogos, y entre ellas está una de las primeras, que es la historia de un liquidador, la narración de un liquidador y su esposa. Justamente esta historia la narra su esposa, porque el afectado fue pues su esposo, que fue uno de los que fue a auxiliar, ¿no? A la central cuando ocurrió toda esta explosión. Entonces, a través de esta historia, ella va narrando cómo es que ve a su esposo morir gradualmente, y todo lo explica de manera muy gráfica. Ella hizo de todo para poder ayudarlo y apoyarlo y estar siempre junto a él, a llegar al extremo de que pues ella está embarazada, y que eso no le importó a pesar del peligro que pues conllevaba estar cerca de su esposo, ¿no? Porque estaba lleno de radiación. Y también nos habla acerca pues de todo el trabajo que hubo detrás también de salvar estas vidas de las personas que fueron afectadas. Pues los doctores tenían el propósito obviamente de salvarlos, pero pues también tenían que cuidarse a ellos mismos, ¿no? Para pues no infectarse de radiación.
Entonces la historia pues justamente nos habla, ¿no? De cómo ella está embarazada y nunca dejó solo a su esposo hasta que pues se murió, y nos cuenta todo de manera muy gráfica. Incluso recuerdo muy bien que menciona cómo es que cuando su esposo está en el ataúd se le salen como que los órganos por la boca y todo tenía ahí, y ella se lo quita y es como que tú te imaginas todo y es como feo, ¿no? Este, y bueno, también nos habla pues de las consecuencias que tuvo esto, evidentemente, porque pues cuando nació su bebé, después no, pues obviamente no vivió porque recibió toda la radiación, y ella dice que pues para ella su bebé fue como el método para que ella pudiera estar con su esposo y que su bebé la salvó, ¿no? Destaca mucho esto, esta parte de que pues fue salvada por su bebé. Entonces justamente pues esto es lo que básicamente engloba la primera historia, ¿no? Nos va contando cómo es que lo ve morir lentamente, y sin duda pues fue algo muy feo. Esta historia nos narra, es la narrativa de un padre de familia con su hija y cómo la ve morir gradualmente. Él nos cuenta cómo es que fue su vivencia después de toda esta catástrofe y desde que les pidieron pues que evacuaran Pripyat porque ya no era un lugar habitable. Cuenta cómo él fue muy difícil despojarse de su casa, dejar sus pertenencias, pero más que nada algo tan característico que se menciona en esta historia es la dichosa puerta, que para él tenía un valor muy significativo, ya que en la puerta pues se llevaban las marcas de crecimiento de él, de sus hijos, e incluso se menciona que la puerta fue usada como base para el ataúd donde su padre se murió. Entonces la puerta para él tenía mucho significado, que llega a tal punto de que pues se la lleva, o sea, se van y dejan su casa, pero se lleva su puerta. Incluso menciona cómo es que los vecinos a lo mejor y lo podían ver como que se estaba hasta robando sus propias cosas, ¿no? Pero él se negaba a dejar eso ahí porque para él era muy significativo. Su hija se llamaba Katia, tenía y murió a los 7 años, y pues justamente la historia nos va narrando cómo es que el sufrimiento que él pues llevó, ¿no? A lo largo de que vio morir a su hija eh, gradualmente, y pues esto es básicamente de lo que nos habla esta historia. Y ya por último quiero también hablar acerca del monólogo que viene casi al final del libro, que se llama Coro de Niños. Justamente es la narrativa de la experiencia pues de un niño, de cómo recuerda pues esta catástrofe de lo que fue Chernobyl, y de cómo fue para él tan difícil esto, ¿no? Ver la pérdida de sus familiares, que los vio obviamente morir, como para él y para su comunidad fue muy difícil, ¿no? Recuerdo mucho que él mencionaba cómo es que él y sus amigos, ¿no? Querían jugar, pero pues no podían hacer prácticamente nada porque se querían, no sé, a lo mejor sentar en el piso, tocar a los animales, jugar en la tierra, pero pues todo estaba infestado de radiación, lo cual pues hacía imposible todo esto, ¿no? Entonces les va contando esta anécdota, justamente mencionando cómo fue para él algo muy traumático y cómo lo marcó sin duda alguna pues todo esto que fue sucediendo durante la explosión, bueno, después de la explosión, ¿no? Las consecuencias que tuvo que vivir con su familia, e incluso algo que mencionaba él al principio de la lectura es que le decía a su mamá, no, pues es que me quiero morir, ¿no? Entonces fue algo muy feo, la verdad, y eso es de lo que nos habla este fragmento que se llama Coro de Niños. Bueno, a mi parecer este fue un libro difícil de leer, como lo mencionaba en un principio, y también porque, pues obviamente se entiende que había mucha ignorancia sobre este tema. Estas personas obviamente nunca habían vivido un suceso como estos y no tenían el conocimiento exacto de cómo, eh, pues cómo solucionarlo, cómo manejarlo. Y algo que también me dio mucha tristeza es que pues se narra pues también en el libro, ¿no? Cómo es que por los animalitos nadie vio, nadie hizo nada. Simplemente porque pues, no porque no los quisieran, sino porque pues estaban, siento que más preocupados por sus propias familias, ¿no? Que por ayudar a los animalitos, y siento que también esto fue algo muy triste de la historia, que pues los perritos, los gatitos, los animales pues también sufrieron consecuencias. Algo de lo que también me gustaría hablar es acerca de la carátula del libro con la característica rueda de la fortuna, que a mí me pareció muy interesante, y dije, es que ¿por qué una rueda de la fortuna amarilla, no?
Bueno, resulta ser que esta rueda de la fortuna existió y existe todavía en Chernobyl, en Pripyat. Sin embargo, pues ya no, nadie la usa ni nada por el estilo. Sin embargo, es característica esta historia porque cuando ocurrió este incidente la gente vio el cielo de colores, pero obviamente como fue antes, bueno, durante la explosión, pues no sabía la gente que era debido a la radiación que se veía así el cielo. Entonces los encargados de ahí dijeron, no, pues vénganse aquí a la rueda, ¿no? A subirse para que vean el cielo con una vista mejor. Entonces justamente pues todas estas personas que subieron a la rueda de la fortuna recibieron inmediatamente a través pues del viento y de todo eso pues la radiación, y se vieron pues afectadas obviamente y murieron las personas, pero pues por eso es algo característico, y eso es lo que pues quiere decir, ¿no? Lo que la historia de la rueda de la fortuna, y pues por eso es usada pues en las carátulas del libro.